La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy comienza la cumbre del clima en Bakú, en Azerbaiyán. Allí se factura, hoy leemos los negocios que se hacen y la factura que pagaremos nosotros en seguros más caros, en viviendas más pobres. As a host country, we have a unique opportunity to be the center of the discussions, to be the bridge between. Así arranca la nueva cumbre del clima, organizada en otro país petrolero, en Azerbaiyán. Everyone needs to come together. Every single member of the society is very excited to welcome Inaugurada everyone in Baku. con una enorme sombra en Bakú. It gives me great pleasure to declare open the 29th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Porque esta es una cumbre cuestionable por quién la hace. La cumbre de Bakú, la cumbre de Azerbaiyán, la hace un país que obtiene el 90% de sus ingresos en exportaciones a través de combustibles fósiles, de lo que se pretende combatir allí, de petróleo y de gas, y que es justo lo que debería estar frenándose allí. Pero la cumbre no está sirviendo para esto. Es más, antes de la cumbre, BBC publicaba las grabaciones del jefe de la delegación que alberga aquello de la anfitriona, hablando de oportunidades de negocio para el crudo y el gas. Oportunidades de negocio conjuntas, decía, joint ventures. Joint ventures that could be established, potential joint ventures. Our SOCAR trading is trading oil and gas all over the world. Y negocio de gas y petróleo. So to me, these are the possibilities to explore. But in any case, this is something that you need to be talking to SOCAR. Y decía, estas son las oportunidades que se pueden explorar. Yourself and them, your team and their team, so that they can start discussions. Es la segunda cumbre consecutiva cuestionable por quién la alberga. La alberga un país anfitrión, un país petrolero. Es la segunda, esta es la COP29 en Bakú, en Azerbaiyán, porque la COP28 fue en Dubái. Sin duda, países con enorme reputación por sus energías limpias y renovables. En fin, hoy es cuestionable por esto, quién la alberga, y es cuestionable por qué se alberga, qué se hace allí. Azerbaiyán está intentando hacerse con la cuota de petróleo de Rusia después de la guerra de Ucrania. La Agencia Internacional de la Energía había dicho no debe haber nuevos proyectos ni de exploración ni de explotación si el planeta quiere limitar el aumento de 1,5 grados, el aumento que nos contempla y que nos mete en la catástrofe climática. Pues bien, Azerbaiyán, el país anfitrión, no solo está explorando más y explotando más, sino que el 44% de la producción de SOCAR, de su petrolera nacional, va a ser de nuevos proyectos hasta el año 2050, según las previsiones que ha hecho la propia compañía. Se va a más y no se va a menos en la explotación del crudo y el gas. Y eso está minando la moral del resto de países que van allí diciendo no, nosotros no lo podemos hacer solos, lo hacía. Solo hay una cosa tan importante como ayudar a las víctimas de esta terrible tragedia en Valencia, y es evitar que se produzca de nuevo, evitar que los desastres naturales se repitan y se multipliquen. El presidente de España, Pedro cumplirá, Sánchez. se lo garantizo, pero de poco servirá si solo lo hacemos unos y no todos, porque el planeta tiene una sola atmósfera y todos sus patrones climáticos están interconectados. Así que esto es cuestionable por quién lo hace, Bakú, Azerbaiyán. Es cuestionable por qué se hace, se está haciendo negocio, y es cuestionable por con quién se hace, porque la lista de asistentes es sorprendentemente financiera. De hecho, esta no está siendo conocida como una cumbre del clima, sino como una cumbre de negocios del clima. Entre los invitados están los directivos de Bank of America, de BlackRock, de Deutsche Bank, entre otros, hasta el punto de que la propia ONU está diciendo, ojo, son ustedes los ricos los que contaminan, y somos nosotros los demás, los pobres, los que lo pagamos, decía Guterres. In our global economy, supply chain shocks raise costs everywhere. Diciendo, esto aumenta los costes en todas partes. Food prices everywhere. Destroyed homes, increase insurance premiums everywhere. Diciendo, se paga en alimentos, en seguros, en casas. Story of avoidable injustice. The rich cause the problem, the poor pay the highest price. Los ricos causan el problema, los pobres pagan el precio, la factura. Insisto,
Todo lo que rodea esta cumbre es cuestionable, ya les hemos dicho, anfitrión, acción, quién está asociado a todo esto, pero más cuestionable que esta cumbre son los resultados alcanzados hasta esta cumbre. Hoy se publica informe de balance de esto. 1.500 iniciativas políticas se han lanzado. Solo 63 son historias de éxito. Se ha reducido en 1.800 millones de toneladas el CO2 emitido. Y es un logro relativamente notable. Es lo que emitirían Gran Bretaña, Francia y Alemania juntas en 2023. Insisto, es un triunfo notable, pero es una sexta parte de lo que se necesita para frenar el aumento de temperaturas por encima no ya del 1,5 grados de catástrofe climática, sino de los 2 grados. Es decir, de la catástrofe irreversible. Estamos en un serio problema y en un mal camino, en una mala dirección, con el país anfitrión relativizando este fracaso y diciendo hay que ser comprensivos con quienes siguen quemando petróleo porque eso ha sido literal, un regalo de Dios. Every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper, all that are natural resources. Todo eso, dice, son recursos naturales. And should not be blamed for bringing these resources to the market because the market needs them. Y no deben ser culpados esos países porque son llevados al mercado porque el mercado los necesita. President of COP29, of course, we will be a strong advocate for green transition and we are doing it, but at the same time, we must be realistic. Se pide realismo. Seamos realistas, es decir, sigamos quemando gas y petróleo. Esto, insisto, es un mensaje preocupante no solamente porque lo hace el anfitrión de la COP, sino porque además tiene una continuidad de futuro con la futura administración americana, con la primera economía del planeta, porque la promesa del primer presidente de todo el mundo, de Donald Trump, es la primera promesa: perfora, baby, perfora, drill, baby, drill. And we will do something. We want it so badly. We're going to do something. You know what we're going to do? We have a lot of people. They followed us, but we're going to do something. The ladies can tell you what we're going to do. We're going to drill a baby drill. Ese es el mensaje y este el aplauso de quienes le han llevado a la Casa Blanca, porque el coro popular era drill, baby, drill. And we'll cut your energy prices in half. Con todo esto, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con todo esto, lo que en política se está diciendo es: todo lo hecho está siendo insuficiente, los gobiernos están pecando de hipocresía climática, de decir mucho y de hacer poco. Jordi, lo que hoy dice la OCDE es: los países no están haciendo lo suficiente. Sí, ha publicado la OCDE un informe justo coincidiendo con esta cumbre del clima, un informe con dos advertencias. La primera es que los compromisos de reducción de emisiones que han manifestado los países hasta ahora son insuficientes. Con lo que se ha dicho, dice la OCDE, se van a conseguir una reducción de las emisiones de aquí a 2030 del 14%. El objetivo fijado en los acuerdos de la cumbre del clima de París era una reducción del 43%, así que estamos lejos. 14 se van a reducir, 43 era el compromiso. Pero es que además hay otro problema que se pone de manifiesto en este informe, que es que esos compromisos de reducción de emisiones muchas veces son solo de palabra y muy pocas veces son efectivos. Hasta agosto de este año, hasta agosto de 2024, ha habido 110 países que se han comprometido al objetivo de emisiones cero para 2050. 110 países y solo 27 y la Unión Europea han convertido este compromiso en alguna ley o en alguna norma para hacerlo efectivo, para llevarlo a la realidad. Así que dos advertencias, compromisos insuficientes y luego muchos de estos compromisos se quedan solo en palabras. Hay, para que no nos metamos en demasiadas honduras científicas, en torno a 7 componentes, gases que normalmente son señalados como responsables de este calentamiento climático. El CO2, el dióxido de carbono, es el central y hemos hablado mucho de ello. Hoy se habla del metano.
El metano es 80 veces más potente en retener el calor que el CO2. Es responsable del 30% del calentamiento climático. Y el metano está yendo a más y a más y a más en las emisiones de petroleras y de gasistas. Las emisiones de metano hasta ahora habían sido un problema infradenunciado, porque eran un problema inframedido. No había instrumentos suficientes para medirlo, pero los satélites, el Tanager 1, por ejemplo, está empezando a hacerlo, los miden ya, y el resultado es bochornoso. A fecha de hoy, la emisión de metano está en máximos históricos. En 2 décadas ha aumentado un 20%. La concentración de metano en la atmósfera es 2,6 veces más alta hoy que en la era preindustrial, y la concentración de metano en aire es hoy la más alta en 800.000 años. Este es el sonido del fracaso de un protocolo como el de Kioto. Will recommend the adoption of this protocol to the conference by unanimity. Aquel fue el aplauso que sonó en 2017 y resonó en 2021. La COP lanzó entonces un pacto global contra el metano, una iniciativa de más de 150 países que pretendía recortar emisiones globales un 30% para 2030 frente a 2020. Un 30% se iba a recortar. El resultado es que no solo no se ha recortado, sino que ha seguido y seguido y seguido aumentando. Y este aplauso se escucha hoy con cierta ironía, porque el metano lo emiten de manera natural los valles, lo emiten de manera natural los cenagales y lo emite de manera natural el planeta. Pero la mayoría del metano lo está emitiendo el hombre. 231 millones de toneladas los emite de manera natural el planeta. 351 los emite el hombre. Tenemos un problema y ese problema se llama de nuevo industria del petróleo e industria del gas, que son los responsables de un aumento muy notable de una emisión creciente que se está disimulando porque no se ha conseguido medir. Todo lo que les acabamos de contar son los costes de este calentamiento climático y los responsables de este calentamiento climático y las denuncias de este calentamiento climático. ¿Quién paga la factura? Hoy les vamos a hablar de dos: seguros y vivienda, porque la respuesta en las dos es la factura la paga usted. La pagamos nosotros, la pagamos todos. Los costes de los seguros van a ir a más, los precios de la vivienda van a ir a menos, porque cuanto más riesgo hay, menos vale lo inmobiliario. Y estas son las dos facturas que acaban pagando sobre todo quienes tienen menos. Primero, seguros. Las inundaciones se están haciendo cada vez más frecuentes, lo acabamos de ver en Valencia, pero es que lo hemos visto literalmente este año, primero en Milán. L'acqua è entrata da qui, è arrivata fino... Però siccome c'ero io che con la scopa, ma noi siamo qui da un anno... El coste de los seguros allí es de 4.800 millones de euros. Es la mayor catástrofe en la historia de los seguros, 4.800 millones. El coste total de cuestiones que no están aseguradas puede superar los 40.000, dice el gobierno italiano. 4.800 millones seguros en Italia. Solo lo que acabamos de vivir en Valencia, el coste del seguro es de 3.500 millones de euros. Mira que crecía. ¿Tú crees que esto es normal? Mira la calle del médico. Mira la calle. Vaya, la furgoneta baja por ahí. Mira la que nos hemos librado. Ay. Y el coste total, dice la Generalitat Valenciana, puede superar los 30.000. Y lo que tenemos en Europa ahora mismo son pérdidas por fenómenos extremos que año tras año están superando los 5.000 millones anuales, según los datos de Swiss Re. Tenemos un problema en seguros. Las aseguradoras cobran más cuando pierden más y están perdiendo 5.000 millones cada año en un efecto que hasta ahora no se contemplaba, y es el efecto climático. 5.000 millones son
primas que van a cobrarse a quienes aseguran casas, coches o el resto de enseres. Así que la primera factura que pagamos a pie de calle es esta, seguros, y lo estamos viendo en el consorcio de compensación, donde más de 80.000 coches han sido afectados, donde infinidad de viviendas han sido afectadas y donde los costes, tarde o temprano, se van a repercutir a los usuarios. Pero la segunda factura que podemos pagar, la segunda crisis que podemos pagar es la de la crisis inmobiliaria. Yo en mi vivienda te han quedado limpiando, pero yo he perdido todas mis pertenencias, he perdido todas. Bueno, mi suegra ha perdido el coche, mi suegro vive en otra calle arriba, ha perdido el coche, pero bueno, lo material ya te digo. Ahora Morgan Stanley dice hoy que a lo largo de los próximos 25 años las viviendas pueden valer un 10% menos como consecuencia de los daños y de los costes climáticos. Los daños porque siguen aumentando. Bajo y nos empezó a entrar un poco de agua, pero por suerte nada. Y los costes porque para reducir las emisiones, la Agencia Internacional de la Energía dice que van a ser necesarios 574.000 millones de dólares para reducir las emisiones necesarias. Podremos recuperar. Yo he perdido 2 coches, los tenía dentro del garaje y todo el material que tenía el coste puede ser de 25 billones con B de dólares en los próximos 25 años. Es decir, como si España tuviera que dedicar todos sus recursos durante la próxima década y media, prácticamente 2 décadas, solo a pagar esa factura climática. Este es el riesgo de impacto inmobiliario. Y esto es importante porque lo inmobiliario, la vivienda, es la primera fuente de ahorro del planeta. 2/3 del ahorro se guardan en ladrillo. Cuando uno tiene dinero, se compra su casa. Si se deprecia la vivienda, porque se disparan los riesgos, y eso está pasando ya, The Economist dice hoy, el calentamiento climático puede ser el que genere la próxima crisis inmobiliaria en todo el globo. Solamente en zonas inundables, las viviendas pueden depreciarse un 8%. Solamente en zonas de riesgo de incendio pueden depreciarse un 4%. De nuevo, el sonido que se está escuchando es el de una advertencia no solo humanitaria, sino también económica. The sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise to 1.5 degrees Celsius. And time es lo que hoy decía el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, diciendo literalmente lo que se escucha es el sonido del ultimátum. And the hottest months on record. This is almost certain to be the hottest year on record. De nuevo, volveremos a vivir el año más cálido del planeta. José Luis de la Cruz, director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar hoy de esto, de el precio que pagamos, porque hablamos a veces de cuestiones muy genéricas. Hoy vamos a centrarlo en estas dos cuestiones, seguros y vivienda. Primero, seguros. Vamos a tener seguros más caros. ¿Estos riesgos que estamos viendo los vamos a terminar pagando? Sí, claro, por supuesto. O sea, lo que tenemos que tener claro es que los efectos del calentamiento global van a ser cada vez más importantes si no ponemos coto. Bueno, ya vamos tarde, vamos ya muy tarde. Ya de hecho estabas hablando de esos costes, pero es que me gustaría hacer una referencia en 2006, el informe Stern ya hablaba de esto en 2006 y ya decía directamente el informe Stern que invertir en medidas contra el cambio climático ahora, en 2006, es una decisión económicamente racional porque evita costos futuros significativamente mayores. Y es lo que estamos viendo directamente. Se podría resumir lo que decía Esther, que por cada euro que no se invirtiera en ese momento, tendríamos que invertir 5 en el futuro. Creo que hemos superado ya esa cantidad. Efectivamente, ahora mismo los costes van a ser muchísimo mayores. Ya lo estamos viendo pues, con Arana y con Arana de Valencia, lo que ocurre en el resto de Europa, lo que ocurre en África, lo que ocurre en Asia. Es que son muchos en Estados Unidos, son muchos los casos que podemos ver ya de esos efectos del calentamiento global. Hemos visto puntos en Estados Unidos donde las aseguradoras se niegan a asegurar. Directamente ya no les es rentable porque las posibilidades de una catástrofe climática son tantas que hay prácticamente certeza de que van a tener que desembolsar y por tanto no aseguran. ¿Ese escenario lo podemos ver aquí? Pues no lo descarto, no me extrañaría que se pudiera ver. Lógicamente, cuando realmente el coste es tan elevado, no le va a interesar. No me extrañaría, no lo puedo asegurar, lógicamente, pero no es descabellado. Esperemos que no, pero claro,
También hay que tener en cuenta una cosa, que realmente ese coste podríamos verlo reducido si empezáramos a realizar ya esfuerzos en adaptación. No solamente, hay que seguir invirtiendo, lógicamente, en reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, pero tenemos que ser conscientes de que ya estamos ante un calentamiento global que produce impactos severos y, por lo tanto, hay que invertir en adaptarnos. Si yo invierto en adaptarnos, seguramente no lleguemos a ese escenario. Si sigo retrasando y no invierto en adaptarme, por supuesto que podemos llegar a ese escenario. Estamos a tiempo, porque el segundo capítulo en todo esto es vivienda. Estamos a tiempo de invertir en adaptación para evitar, por ejemplo, depreciaciones inmobiliarias, o el punto en el que estamos va a hacer que lo inmobiliario sea lo siguiente que paguemos. Hoy The Economist dice la próxima crisis inmobiliaria va a ser fruto de las consecuencias del cambio climático. ¿Estamos a tiempo en prevención de hacer eso, de cambiar todavía casas? Es que, fíjate, no es cuestión tampoco ya de si estamos a tiempo o no estamos a tiempo, es que tenemos que hacerlo. Es que si no se hace, ahora mismo ha sido un sitio, pero mañana puede ser otro. Y si no inviertes en adaptación, al final el escenario es catastrófico. Por tanto, ya independientemente de ver, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de racionalidad económica. O lo hago así e invierto, o si no, los costes van a ser mucho mayores. Tarde ya vamos, y lo sabemos. Sabemos que ya vamos tarde desde hace mucho tiempo, sabemos que las emisiones siguen aumentando, sabemos que ahora las COP que están desarrollándose, las están desarrollando los petroleros, con lo cual están dando un mensaje de la tecnología nos salvará y capturaremos CO2, y no os preocupéis que no pasa nada. Sí pasa, y estamos viendo cuáles son estas consecuencias, ¿no? Realmente también sabemos que todo momento que retrasemos esta acción, las consecuencias van a ser graves. Fíjate, ahora mismo el último informe de la brecha en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero publicado por Naciones Unidas ya nos sitúa en un escenario de aumento de temperatura de 3,1 grados centígrados globales, que en Europa es peor porque se calienta más, y España también. Por lo tanto, el escenario puede ser muchísimo peor si no empezamos a invertir desde ya. Pero vamos, hay que seguir invirtiendo, lógicamente. Pues José Luis de la Cruz, director de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.